nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues en la epístola de la misa, de la misa de hoy, en su carta a los Filipenses, San Pablo dice: es justo que yo sienta esto de ustedes porque los llevo en el corazón, ya que comparten la gracia que se me ha dado en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Pues de lo que está orgulloso San Pablo y se alegra sobremanera es en que él ha visto el fruto de su sufrimiento, de sus cárceles, de sus persecuciones, de sus dificultades. Él lo ha visto en ello y él encuentra en eso la mayor satisfacción. Es decir, que él se considera, como él mismo lo dice, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Cristo perdona, ama, sufre, ora en la persona de San Pablo. Y esa es la mayor satisfacción que San Pablo pudo haber tenido. El que todos se hayan beneficiado en las dificultades que San Pablo vivió durante su vida. Pues no es ese solo el caso de San Pablo, es el caso de todos. Hace algunos años, esta religiosa superiora de una orden de mujeres en Canadá se enteró de que religiosas hermanas suyas necesitaban ayuda en China. Entonces les dijo a sus 40 hermanas, les dijo: pues necesito 5 voluntarias para que se vayan a China a un hospital de leprosos. Y todas las 40 dijeron que se iban. Pues quienes las vieron dijeron: pues eso es fácil hacerlo porque es su vocación. Pues no es su vocación, es la vocación de todos nosotros. Nosotros no lograríamos entender cuál es nuestra vocación en el mundo si no entendiéramos que hemos sido invitados, asociados, unidos a Cristo para reparar, para expiar los pecados del mundo. Y todos nosotros hemos de participar en esta cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, de esto casi nunca se dice nada. Es más, la vida toda de la inmensa mayoría de los católicos está planeada de tal forma que el sufrimiento no exista. Planeamos la vida de tal forma que nuestra vida no tenga nada que ver con el sufrimiento. Lo que arruina las almas es el pecado. Y lo que salva las naciones, las almas, es la santidad. Y la santidad tiene 2 cosas: la oración y la penitencia. Y yo estoy seguro que todos aquí nos preocupamos de rezar todos los días. Pero ya cuando hablamos de penitencia, allí ya no. Allí ya no. No queremos tener nada que ver con eso, cuando es nuestra vocación. Es casi, fíjense, de acuerdo a San Francisco de Sales, es casi imposible o inútil rezar si a la oración no va unida a la penitencia, al sacrificio. ¿Sí? Por eso, si nos preguntamos ¿qué vino a hacer Cristo a este mundo? Pues vino a reparar. ¿Qué vino a reparar? El que el hombre haya destrozado, arruinado el plan de Dios. Y él vino a reparar
ese desorden por el sufrimiento. Y a esta obra de la reparación del plan divino nos invita Dios a todos por el bautismo. Casi para eso, casi únicamente para eso nos bautizamos. Para cooperar en la redención del mundo. Todos sin excepción. ¿Sí? Entonces, cualquier espiritualidad en la iglesia, cualquier movimiento en la iglesia que no tenga incluida la penitencia, el sacrificio, la reparación, ese movimiento no es católico y no tiene nada que ver con Cristo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos especialmente aquí en esta cultura protestante? Pues que si creemos en Dios, si Cristo es nuestro Salvador, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, nosotros no tenemos nada que hacer. Eso es protestante y es diabólico. ¿Sí? Desde la cuna, desde su circuncisión, desde su vida en la casa de José y de la Virgen, su pasión, su muerte, la vida toda de nuestro Señor fue reparación, expiación por el pecado. ¿Sí? Entonces, el Cristo que San Pablo predica es el Cristo crucificado, al que nos unimos todos en unión íntima por el bautismo y en unión aún más íntima por la Sagrada Comunión. ¿Cómo puede ser posible que haya miles y miles de cristianos que no quieran tener nada que ver con el sufrimiento? Ellos tienen otro Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es extremadamente serio. ¿Sí? ¿Y por qué es necesaria la reparación? Bueno, cuando un edificio de valor, por algún movimiento de tierra o terremoto, se destruye o se arruina, pues hay que repararlo. Pues las relaciones entre amigos se destruyen por las ofensas. Y cuando se pone una ofensa en un platillo de la balanza, hay que poner desagravio, sacrificio en el otro platillo para que haya compensación. En eso consiste la reparación, en la compensación. ¿Sí? Entonces, con Dios no solamente lo ofendemos por el pecado, le creamos una injuria. El pecado, la ofensa que se le da a Dios por el pecado, es que simplemente no le damos lo que le debemos. ¿Sí? Y el hombre le debe a Dios el amor. Por eso en el Evangelio, el impuesto que le debemos a Dios es la caridad, el amor a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le damos más importancia a una cosa creada y la anteponemos a Dios y por encima de Dios, esa es la ofensa que Dios recibe. Entonces, cuando eso sucede, que lo hacemos todos los días y nosotros no nos damos cuenta, cuando cada vez que le damos más importancia a una cosa creada, ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Entonces, la amistad entre Dios y el hombre queda arruinada. Y solo se compone, se arregla por el desagravio, por la reparación, por el sacrificio. ¿Sí? Entonces, además de ser ofensa, el pecado es una injuria a Dios. ¿Por qué es injuria? Porque Dios tiene derecho. Dios tiene derecho.
y el hombre tiene la obligación de obedecer a Dios. Y cuando el hombre decide no obedecer a Dios, le hace una injuria a Dios. El pecado no es solamente ofensa, sino es injuria también. ¿Sí? Entonces, por ser nuestro Creador, por ser el mayor benefactor que tenemos, Él tiene derecho a mandar y a exigir que se le obedezca. Y el hombre, cuando no lo obedece, le produce una injuria. Entonces, el hombre, cuando peca, atropella los derechos de Dios y se hace acreedor a la deuda, a la pena por el pecado. Entonces, el pecado destruye el edificio de la amistad entre Dios y el hombre. No solamente se pierde la gracia santificante, por el pecado dejamos de ser hijos de Dios y perdemos nuestro derecho a heredar la gloria eterna. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues hay que hacer reparación. Y como siempre hay pecado y seguirá habiendo, siempre hay necesidad de reparación. ¿Sí? Entonces, sin embargo, el problema aquí es que la reparación de la amistad entre Dios y el hombre no la puede recuperar, no la puede hacer. Ni la muerte de millones de personas puede reparar un solo pecado de la ofensa o de la injuria a Dios. El hombre no tiene la capacidad, no importa cuántas veces se muera, para reparar la ofensa hecha a Dios. Entonces, era necesario que Dios se hiciera hombre, se encarnara y asumiera nuestro pecado y sufriera en lugar de nosotros, por nosotros, y reparara la amistad entre Dios y nosotros. Entonces, Él ha querido asociarnos a esa reparación, a ese ejercicio de la expiación del pecado. Y si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que participar en esa reparación, en esa expiación del pecado. Entonces nos unimos a Él, pues aquí, por el bautismo, y luego nos unimos a Él más íntimamente por la comunión. Y después nos unimos a Él en este ejercicio de reparación por el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Por el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Segundo, por el asumir serenamente las dificultades que vengan en el cumplimiento de nuestros deberes de Estado. Y después, en tercer lugar, si tenemos la voluntad, pues ofrecer otro tipo de mortificaciones que todos podemos ofrecer y que la Iglesia nos pide que hagamos especialmente en la Cuaresma. Podríamos preguntarnos hoy con cuánto anhelo nosotros queremos unirnos a la víctima, al sufrimiento de Cristo por expiación, para expiación del pecado. Si tenemos esa voluntad, porque si creemos o esperamos que la vida cristiana sea calma y paz y serenidad y estar todos tranquilos, así como los protestantes dicen, nosotros estamos equivocados. No conocemos el cristianismo. Fíjense, antes de los 50, porque ya de los 60 y 70 para acá, pues eso ya no se volvió a ver, pero antes de los 50 había miles y miles de personas, laicos, religiosos, sacerdotes, que siempre se ofrecían como víctima para reparación del pecado. Y por donde quiera había, en familias, en pueblos, en ciudades, en naciones, en conventos, en monasterios,
En diócesis siempre había personas que se ofrecían en reparación como víctimas por el pecado. Y ahora en la actualidad no. La vida de la inmensa mayoría de los católicos se centra en evitar a como sea el sufrimiento. Y sin embargo, seguimos ofendiendo a Dios más y más todos los días y no nos preocupa. No nos preocupa. Anteponemos a Dios el dinero, anteponemos a Dios el trabajo, el éxito, la fama, el vicio, el alcohol, la droga, la comodidad, la televisión, el teléfono. Y vivimos como si nada pasara. La justicia de Dios absolutamente siempre tiene que ser saldada. Tarde o temprano, por voluntad propia o en contra de nuestra voluntad, las cosas se tienen que ajustar. Si nosotros en cualquier momento de la vida nos preguntamos ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está ajustando las cosas. Puede ser mañana, puede ser en 15 años. Él tiene todo el tiempo del mundo. Dios siempre ajusta las cosas. Eso no se nos puede olvidar. Y si nosotros queremos no sufrir los efectos del pecado, tenemos que hacer reparación. Tenemos que hacer reparación. Esa es nuestra vocación. La vocación del cristiano es hacer reparación por los pecados del mundo en unión con Cristo. Sí. Y si ustedes dicen, yo no quiero tener nada que ver con eso, ustedes se condenan. Ustedes no son cristianos, no se pueden llamar cristianos. Todo pecado, tarde o temprano, se tiene que pagar. Decía San Felipe Neri, la oración de un niño es capaz de detener 1000 guerras. Sí. No podemos estar cruzados de brazos y no podemos esperar que nuestra existencia, nuestra peregrinación por este mundo sea placentera como entre rosas. Si hay tanto mal en el mundo, como decía Santa Juana de Arco, decía ella, tan lejos que veo tu reino, tan lejos que veo yo que tu nombre sea santificado. Sí. Hay mucho que tenemos que hacer, pero ustedes saben cuál es el problema. Que porque no nos ha tocado nada serio, creemos que así vamos a vivir toda la vida. Pues no va a ser así. No va a ser así. La justicia de Dios absolutamente siempre se tiene que ajustar. A nivel nacional, a nivel mundial, a nivel familiar y a nivel individual. Si nosotros no queremos sufrir las consecuencias, hay que hacer reparación en unión con Cristo. Casi solo para eso existimos. Casi solo para eso venimos a misa. Para pedir por todos, para unirnos a la víctima y ser víctimas nosotros, unidos a Él por la oración y la penitencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.